Todas las personas con las cuales yo tuve una infancia y una adolescencia siempre me narraron lo que sentían por él. Fue bombero y muy atrevido y muy osado. Cuando los militares dan el golpe de Estado, don Pedro Ureta tiene que salir a la clandestinidad, a esconderse porque obviamente iba a ser arrestado. Decide el golpe de Estado de 1968, no es que quitaron a Arnulfo Arias, demolieron el Estado. Las retretas, el encuentro, qué cosa tan linda. Y en esas retretas, don Carlos Vivarach, que tenía su orquesta, decía ocasionalmente: muchachos, muchachos, ahora a bailar, muchachos, muchachos, ahora a bailar. Y entonces bailábamos ahí. Todo el mundo gozaba. En aquel tiempo, recuerdo que en el Parque de Cervantes, en David Chiriquí, hacían lo que se conoce como las retretas. Iba la banda de música del Cuerpo Bombero e interpretaba una serie de composiciones musicales y eso era de deleite los fines de semana para el pueblo. Bueno, eso lo hacía mi abuelo en Chiriquí y recuerdo cómo era nutrida la concurrencia en el Parque de Cervantes. Y aquí se hacían también en Panamá, en la Plaza de la Catedral. Pedro era una personalidad. Él era músico, se paraba así todo el frente y comenzaba a dirigir, o de espalda, y le decíamos: Pedro, mírate, que te vean, que te vean. Cuando Panamá logra la emancipación de Colombia en 1903 y nos constituimos en república, Panamá no tenía un himno nacional. En ese momento no había himno. Entonces lo que se hizo fue que se tocaron dos marchas, pero una fue con la cual se izó la bandera, que se llama Ayahuata. De hecho, no era una marcha, era como una música de su estilo propio gringo, norteamericano, por decirlo así, pero no era panameño. Y en ese momento, entonces, Panamá se da cuenta de que tiene que hacer un himno nacional. Don Santos Jorge se decanta por Jerónimo de la Osa, que finalmente termina componiendo la letra de lo que hoy día es el himno nacional. Y don Santos Jorge, tanto la copia del autógrafa del himno ismeño como del himno nacional, se las regala don Santos Jorge a mi abuelo materno, don Pedro Ureta, y se la dedica porque le tenía un gran cariño a mi abuela, doña Adelina. Entonces, en ese momento le entrega la copia autógrafa. Entonces, Panamá no tenía, nunca se ocupó de tener una copia autógrafa de quien es el autor, don Santos Jorge, del himno nacional. Entonces, mi abuelo, en un gesto desprendido, se la cede a Roque Cordero y entonces Roque Cordero se la dona al Museo Nacional. Estas dos piezas que son parte de la historia de Panamá. Eso está recogido en el libro de Ernesto J. Castillero en la página 33. Y esto
creo que también da a conocer el desprendimiento que tuvo don Pedro, porque recordemos que él tenía en sus manos una pieza histórica. Yo ingreso en 1980, un 10 de noviembre. A mí me gustaba la música. Yo lo hice con banda de guerra. Al salón donde ensayaba la banda de música, en la regional en David, había una foto de Pedro Ureta Cosme, quien fue el fundador de la banda en Chiriquí, en Bomberos. Don Pedro fue un gran músico. Haber fundado la banda de música de los Bomberos en David, ese fue el legado. La banda continúa, bomberos nuevos, músicos, eso no ha terminado. Lo que él fundó continúa y eso es un legado de Pedro. Y la banda de música se llama Pedro Ureta Cosme, ese es el nombre que lleva la banda de música nuestra en David. Enseñó música a muchas personas. Para ser magistrado, primero hay que estudiar mucho. Segundo, hay que ser muy constante. Hay que ser muy disciplinado. No soportaba que nadie llegara fuera de la hora o fuera de los tiempos. O sea, si querías ser parte de eso, tenías que cumplir y hacer las cosas bien. Creo que él combinó todo eso y vio la manera de utilizar la música también para ser parte de su desarrollo. Yo creo que eso te indica a ti el tipo de persona que era. Es una persona muy acuciosa en cuanto al tiempo, al respeto hacia los demás y a sí mismo. Eso yo creo que fue muy, muy fundamental. Mi abuelo no era chiricano, mi abuelo por la vía materna. Don Pedro Ureta es abuelo por la vía materna. Se casó con una chiricana, mi abuela, doña Adelina, y entonces se van a vivir a Chiriquí. Se traslada a Chiriquí y funda la banda de nosotros en David. Sus hijos nacen allá en Chiriquí. Estamos hablando de un número plural de hijos que tuvo mi abuelo y mi abuela. Y él en compañía de dos hijos, Juan Rafael Ureta Almengor y José Ureta Almengor, también músicos, ¿verdad? Y posteriormente un nieto, hijo de Juan Rafael, pues era una familia de músicos. Y entonces desempeñó la faceta de la cual vivía y dependía, que era de contador. Posteriormente se hace oficial del cuerpo bombero, funda la banda de música, la forma él, lleva su nombre. Fue bombero y muy atrevido y muy osado. Todas las personas con las cuales yo tuve una infancia y una adolescencia siempre me narraron lo que sentían por él. Yo creo que eso fue lo fundamental. Siempre se referían al respeto que le tenían a don Pedro en cuanto a ser un hombre correcto, un hombre que así no toleraba ni soportaba que nadie hiciera las cosas que no fuera dentro de la ley. Esa parte yo creo que es fundamental porque todas las personas que eran sus amigos siempre destacaron esa virtud. Bombero, un hombre carismático, Federico. Radio Universal, siempre la primera con los éxitos musicales del momento. Dentro de otras actividades que realizaba, era la de político. Fue designado en los 11 días de gobierno democrático de Arnulfo Arias Madrid en el año 68, magistrado presidente del Tribunal Electoral. Cette crise, elle va durer? Je ne sais pas. Je crois qu'elle va durer une semaine, quelques jours plus. Où trouvez-vous placé pour les élections? Moi, je suis placé très bien parce que j'ai la majorité de la République. Et nous voulons avoir des élections libres et pures. El año 68 debemos verlo como una década fuerte.
empezando con el año 1963, el viaje que hizo el presidente Roberto F. Chiari a Washington. The President speaking to President of Panama, Roberto F. Chara, from Matt's Terminal in Washington, D.C. Mr. President, members of your government, I want to welcome you to the United States. We share a responsibility, in a sense, in the Panama Canal, to the world. So I must say, Mr. President, few meetings since my term of office bear so importantly upon the great... Ellos acordaron que en los sitios públicos del canal tenía que izarse la bandera panameña, y eso no fue obedecido por los Sonian. Vino lo del 9 de enero. Muertos, heridos, rompimiento de relaciones diplomáticas. Imagínense, hasta el 3 de abril de ese año no se restablecieron las relaciones diplomáticas, con la puerta abierta para hacer un nuevo tratado sobre el canal. En esa década vienen las elecciones de 1968, que fueron ganadas por Arnulfo Arias Madrid, indudablemente. Antes de las elecciones, los mensajes que dejaba el doctor Arnulfo Arias, en donde decía a veces parte de lo que tenía en mente hacer cuando tomara posesión como presidente. Y eran mensajes que se relacionaban con la policía. Mais l'attitude du commandant de la garde nationale, le général Vallarino, comment vous la définissez? Alors c'était très égoïste. Il veut maintenir la position des commandants qu'il a eu le 17-1. Alors il ne va pas sortir de ça, il a peur de sortir. Se consideraba que la policía ya no era una parte más del Estado, sino si era una balanza política, la policía se había vuelto en el fiel de la balanza para donde se inclinaba. Eso es peligroso, porque podía significar poner y deponer presidentes. Arnulfo Arias, una vez que tomó posesión en el Club Unión, hizo la recepción y los periodistas le preguntaron qué tenía en mente, y él anunció cambios severos y profundos en el escalafón de la Policía Nacional, Guardia Nacional, y en ese momento se organizan varios elementos de este colectivo armado, Boris Martínez, Omar Torrijos, entre otros, y se define hacer un golpe de Estado contra Arnulfo Arias, el cual se dio el 11 de octubre de ese año, 1968. Es decir, el golpe de Estado de 1968 no es que quitaron a Arnulfo Arias, demolieron el Estado. En el 68, que estábamos en la presidencia adentro, cuando comenzó aquel desbarajuste, aquella cosa tan terrible. Yo veía correr, saltar, brincar, todo el mundo gritando. Y Pedro me llega un momento y me pone la mano aquí y me dice, ¿estás bien? Le digo, sí. Dice, vamos adelante. Digo, sí, vamos adelante. Y yo sé que llegué sin zapato y todo, y llorando, y eso, ¿por qué me tiraron si yo no he hecho nada? Cuando los militares dan el golpe de Estado, don Pedro Ureta tiene que salir a la clandestinidad, a esconderse, porque obviamente iba a ser arrestado. Como lo fue, por ejemplo, mi madre, ¿no? Por varios meses en el golpe de Estado del año 68. Sufrimos persecuciones, fui a parar a la cárcel de mujeres y todas esas cosas. La Asamblea Nacional dejó de tener poder. Ese rompimiento que la Corte Suprema de Justicia tendría que ser vuelta a barajar, la Asamblea Nacional, la de representantes de corregimiento, el ascenso de la Guardia Nacional
Eso fue lo que se hizo notorio en ese momento. Yo recuerdo cuando el doctor Arias llega en el año 78, si mal no recuerdo, del exilio que estuvo en Estados Unidos y llega a la provincia de Chiriquí. Recuerdo como si fuera hoy, cuando llega a visitar la tumba de su amigo, compañero, don Pedro Ureta, en el cementerio municipal de David. Ahí estuve, yo estuve ahí en ese momento donde él fue a visitarlo y se le rindió un homenaje, ya habiendo fallecido, pero ese era el cariño que le tenía el doctor Arias. Pedro Ureta es y será un símbolo primero de honradez, de valentía, de esfuerzo, de respeto. Estas son cosas que siempre quedarán ahí en letra indeleble y interesante que hoy día el Tribunal Electoral se haya dado a la tarea de resaltar en una galería de magistrados presidentes del Tribunal Electoral la figura de don Pedro, porque esto naturalmente que nos llena de satisfacción a la familia. ¿Verdad que gracias? No me imaginé nunca que iba a tener con ustedes un encuentro tan bonito, tan espontáneo y tan de ustedes tan para mí. Muchas gracias y bendiciones de Dios para todos ustedes. Gracias, decía Pedro Vargas, creo que era. Gracias, muchas gracias, muchas gracias.